Prefiero pasar un poquito más desapercibida. Les doy las gracias por la oportunidad en ese sentido para poder conversar un poquito de este tema. Bienvenidos a todos aquí, a los estudiantes que están interesados y motivados en esta área, que sin duda últimamente ha tenido bastante repercusión, ¿ah? Ha estado más en las conversaciones de familias, en las casas, ha estado más un poco en las redes sociales, con mucha potencia. Me imagino yo que los estudiantes que hoy están aquí asistiendo a este curso vienen también a representar a sus territorios. Cada uno de ustedes viene de lugares distintos de Chile, en el que a lo mejor han evidenciado o han identificado problemáticas en su entorno, en sus alrededores, que a lo mejor los llamaron un poco a tener el interés en tomar este curso. Yo estuve en la colita de la clase anterior que hizo la profe Pilar y creo que Moisés o alguien por ahí decía que ojalá tuviéramos formas de, o sea, momentos para conversar. Y por eso lo digo, o sea, ¿cuál es el interés por cada uno de ustedes? Y a lo mejor muy cortito que me pudieran comentar por qué les llama la atención esta área, por qué quisieron asistir a este curso, un poquito también para poder conocerlo, si me pudieran contar alguno de ustedes, sería súper bueno. Quizá por el chat, si no quieren abrir su micrófono y su cámara, comentar cuál es el interés y cuál es la motivación por conocer esta área que es distinta a la que ustedes tomaron como opción como carrera profesional. ¿No? No hay todavía claridad, quizá. Bueno, voy a comenzar y quizá durante la clase podemos ir soltándonos un poquito y tratando de comentar un poquito como les decía, el cuestionarse, reflexionar un poco en ese sentido, en el por qué ustedes están asociados a esta área que es distinta, por qué me interesa, cuál es mi objetivo finalmente al estar aquí en este curso. Vamos a partir entonces con esta clase. Ahí ustedes tienen una linda imagen de un picaflor chileno. Este individuo, esta especie es muy, muy bonita. A mí me gusta mucho, por eso quise partir con esta imagen. Y vamos a partir de lleno a conocer un poquito más a nivel conceptual y aplicado también estas dos áreas que por una parte es biodiversidad y ecosistemas. Si nosotros miramos la imagen de fondo y estos dos conceptos, quizá nos damos una impresión inicial de por qué están relacionados y cómo yo puedo unirlos finalmente. No sé si hay alguna idea. A mí me gusta preguntar harto en las clases, así que ojalá ocupemos el chat si es que no quieren comentarlo a viva voz. ¿Cómo yo puedo unir estos dos conceptos, biodiversidad y ecosistemas? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pudiera ser una fusión o o una complementación de estos dos conceptos? Jenny, ¿Sí? quizá como palo blanco para iniciar la conversa. Gracias, David. Sí, yo muchas veces quizás no estoy trabajando directamente con ecosistema, he trabajado con ecólogos, pero muchas veces se puede tender a pensar que son términos iguales, así como o sinónimos, biodiversidad igual ecosistema, eh, Mm. pero quizás ahí hacer la distinción entre uno y otro puede ayudar a abrir la discusión, porque
En el ecosistema existe biodiversidad y sin esa biodiversidad el ecosistema quizás no existe, pero son conceptos que pueden ir de la mano, pero no son lo mismo, así como lo entiendo Claro. yo por lo menos, sin ser Por del área. eso, claro, por eso mismo la imagen de fondo viene un poquito a ayudar en ese sentido, en esa reflexión de considerar si son o no, si están dentro, como dice aquí Javiera, la biodiversidad está dentro de los ecosistemas. La biodiversidad finalmente se sustenta en un ecosistema. Es eso más que nada. Entonces, llegar a esa reflexión era un poquito por eso la pregunta inicial. Si nosotros vemos el concepto que aparece acá, eh, este concepto se asocia a biodiversidad y es un concepto multidimensional y multifacético que se refiere finalmente a cuál es la variedad y variabilidad de todos los organismos en el mundo finalmente. Pero esos organismos y esa variedad y variabilidad no están en el aire finalmente, sino que se sustentan en un hábitat. Y ese hábitat es finalmente el ecosistema puntual. El hábitat es distinto de acuerdo al tipo de biodiversidad que existe, por lo tanto al tipo de organismos que habitan ese hábitat o de organismos que habitan entonces en ese ecosistema puntual. Y desde ese punto de vista es súper relevante considerar esta variedad de organismos, cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con su hábitat. Todo eso configura, ¿cierto?, este concepto multidimensional y este concepto muy complejo que va a poder determinar ciertas condiciones que tenga esa biodiversidad, ese mundo, ¿cierto?, de organismos diversos y cómo entonces van a trabajar y van a sustentarse en ese hábitat puntual, en ese ecosistema que también es diverso. Ese es un poquito el análisis al que hay que llegar en el momento en el que uno se enfrenta a estos dos conceptos que son bastante amplios, dinámicos y muy complejos. Ahora, el concepto entonces, si podemos ahondar un poquito más en la biodiversidad, como les decía, partimos por una variabilidad enorme de organismos vivos, pero también podemos hablar de otro tipo de diversidad en el punto de vista genético, que ustedes me imagino que conocen muy bien desde el punto de vista de la salud, ¿cierto? La genética, y dentro de cada una de las poblaciones, dentro de cada una de las comunidades de organismos también hay diversidades genéticas. Hay otro análisis de la biodiversidad que está relacionada con la diversidad taxonómica, que es finalmente una jerarquización y una organización de la clasificación de las especies, y en ese sentido también entonces va de la mano con el número de especies, con el número de individuos que forma parte de cada una de las especies, y ahí entonces hablamos de diversidad taxonómica, que nos permite entonces clasificar. Y por otro lado, también entonces podemos mencionar lo que significa la diversidad ecológica. Cada una de las especies forman poblaciones, las poblaciones forman comunidades y las comunidades entonces se agrupan y se insertan en un ecosistema puntual. Por lo tanto, también podemos definir y podemos hablar de una diversidad ecológica. Ahora, como les decía, entonces la biodiversidad no está en el aire, sino que se sustenta en un lugar, en un espacio temporal y en un espacio y un sector a nivel espacial, y eso entonces es este ecosistema que permite entonces y sustenta la vida de esta biodiversidad. Es importante considerar entonces que la biodiversidad requiere del sustento que es el ecosistema, por lo tanto se relaciona con ese ecosistema también. Y como les decía, desde el punto de vista de la diversidad taxonómica, existen estas clasificaciones desde lo más general, que son los reinos, hasta lo más particular, que es la especie misma. Por ejemplo, partimos con alguna clasificación. Partamos con el reino animal, que es el que más nosotros quizá podemos identificar cuando nos acercamos a la naturaleza y cuando nos miramos nosotros mismos también. El reino es el animal, entonces, si nos centramos y vamos hacia lo más particular de a poquito con este grado de detalle, nos podemos concentrar en la división cordadas, que son finalmente quienes cuentan con un esqueleto. Luego vamos bajando hacia las clases y nos encontramos con los mamíferos, ¿cierto? Que son animales que consideran ciertas características también
más particulares, vamos al orden primates, por ejemplo, son mamíferos que tienen otras características puntuales, y de ahí vamos hacia lo más particular, que son las familias, grupos entonces de individuos que van relacionándose y que van teniendo características comunes, pasamos al género y llegamos a nosotros. Esa es toda nuestra clasificación y toda nuestra, por ejemplo, diversidad taxonómica. Así nos definimos nosotros de acuerdo a estos niveles jerárquicos. Y cada uno de los animales, si nosotros logramos identificar la especie, cada una de las especies entonces tiene un género al cual pertenece, una familia a la cual pertenece, un orden, una clase, una división y un reino finalmente. Entonces, dentro de cada uno de los ejemplos que forman parte de los reinos, un reino con otro va entonces a sumar finalmente una comunidad completa, insisto, que se inserta en un ecosistema puntual. Ahora, ¿por qué es importante conocer cuál es esta biodiversidad? Como les decía, es una variabilidad compleja de organismos que se encuentran en un hábitat puntual y existen, por lo tanto, una red enorme de relaciones entre ellos y de relaciones también entre el ecosistema en el cual habitan. Esa red compleja implica mantener un cierto equilibrio, un equilibrio que es dinámico, pero que finalmente consiste en tener un equilibrio. En los animales, por ejemplo, que requieren de alimentación a través del ecosistema, que esos animales sean alimento para otras especies, por lo tanto, cualquier alteración en esta red compleja finalmente decreta un efecto dominó en el resto de las especies, en el resto de los animales que van a compartir ese ecosistema en una biodiversidad compleja, en una diversidad puntual. Por lo tanto, es importante mantener ese equilibrio dinámico dentro de un ecosistema que forma parte de la característica puntual de una biodiversidad. Si no conseguimos, si no mantenemos este equilibrio dinámico en un ambiente puntual donde hay un grupo de especies o un grupo de poblaciones que lo habita, finalmente los beneficios que nos puede otorgar ese ecosistema son los que se ven mermados. Y así entonces vuelve el efecto dominó, porque si no tenemos los beneficios que nos brinda el ecosistema, no podemos solventar la vida de esas especies, la vida entonces de esa diversidad de especies. Y algunos beneficios, por ejemplo, son más determinantes o beneficios directos que nos brinda este ecosistema son la fuente de alimentación. Si no consideramos entonces mantener ese equilibrio dinámico entre la biodiversidad y entre su ecosistema puntual donde habita, nosotros podemos entonces tener un riesgo con la fuente de alimentos y un riesgo finalmente con la cadena trófica completa, que permite entonces que algunos elementos de esa cadena trófica se puedan sustentar en el tiempo, se puedan sostener en el tiempo y se pueda determinar la vida de cada uno de esos eslabones de la cadena trófica. Si nosotros vemos la siguiente imagen, nos podemos entonces dar cuenta de que es una cadena muy simple. Tenemos aquí a los productores, ¿cierto? Que son las plantas principalmente, consumidores de primer orden, de segundo orden, tercer orden, consumidores finales y descomponedores. Es muy simple, ¿cierto? Pero es una de las tantas cadenas alimenticias, de las tantas cadenas tróficas que existen en un ecosistema. Es la más simple que yo les puedo mostrar. Finalmente, no es la única, como les digo, porque hablamos de este concepto de biodiversidad que genera una variabilidad de especies, una variabilidad de individuos que habitan un ecosistema puntual. Entonces, esta es la realidad, finalmente. Redes mucho más complejas, por lo tanto, extraer, extinguir, intervenir, por ejemplo, en cada uno de los eslabones de aquella red implica e impacta en todo el resto de la cadena y la red trófica completa. Ahora, si nosotros miramos la imagen en esta cadena más simple, ¿cuál es la principal fuente que permite sostener una cadena completa o una red trófica más compleja como la que vemos hacia la izquierda? Hay algo muy puntual en ese sentido que implica el sustento del resto de los niveles tróficos en un ecosistema.
Si nosotros miramos esta imagen, esta es la fuente energética principal dentro de un ecosistema. Si no tenemos esta fuente energética, no podemos tener a los productores y de ahí en adelante la cadena trófica se ve afectada. Lo mismo sucede en redes más complejas, considerando que estos organismos que dependen de esa energía lumínica, ¿cierto? De esa energía solar, son la base, por eso la imagen acá, son la base entonces del resto de la cadena trófica que forma parte de un ecosistema con esa variabilidad de organismos y de especies que sustentan y componen ese ecosistema puntual. Por lo tanto, mantener esta fuente energética sustenta la vida del resto de las cadenas tróficas. En ese sentido, entonces, estas redes podemos, si nosotros pudiéramos mencionar el ecosistema como una operación matemática, podemos decir que el ecosistema es igual al biotopo más la biocenosis. El biotopo son todas las condiciones ambientales que están determinadas en un espacio puntual y la biocenosis son todos los organismos que forman parte de ese biotopo. Entonces, este ecosistema se compone de estas dos áreas finalmente, y mantiene entonces la relevancia en la energía como fuente de luz primordial que permite incluso la productividad de cada uno de los ecosistemas. Si nosotros no contamos con esta energía, los ecosistemas no se sustentan. Los ecosistemas pueden disminuir su productividad en ese sentido. Ahora, pasamos entonces a mirar esta rama compleja de elementos que forman parte de la biodiversidad. Si nosotros miramos la imagen, aquí podemos distinguir distintos tipos de ecosistemas. Quizá a través del chat podrían ayudarme cuáles son los que ustedes pueden identificar solamente en esta imagen. Terrestres, acuáticos, ¿podrían nombrar algunos que aparecen ahí en la imagen? Desértico, muy bien, Fernanda. Aquí tenemos al desértico. ¿Otro más? ¿Alguien más puede ahí ayudar a Fernanda? Complementar. Bosque, muy bien, Javiera. Tenemos a los bosques. ¿Qué otro más? Miren bien la imagen, hay muchos más. Montaña, selva, muy bien. Estamos yendo hacia lo terrestre. Miren, miren alrededor de esa tierra. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Ríos, exacto, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de ecosistemas nos centramos en la tierra, pero resulta que la tierra es solamente el 30% de nuestro planeta. Humedales, océanos, ¿cierto? Ahí vamos visualizando. Entonces tenemos aquí ecosistemas terrestres que forman parte de este lugar, pero también tenemos acuáticos. Tenemos acá al río, tenemos una laguna, tenemos aquí también una interacción entre ecosistemas de agua dulce y de agua salada. También contamos con ellos. ¿Qué me dicen ahí? Fiordos, Camila, muy bien. Ahí entonces podemos darnos cuenta de que al mismo tiempo en que nosotros podemos identificar la variabilidad de ecosistemas que existe, nosotros también podemos asociar a la biodiversidad que está asociada a esta gran variedad de ecosistemas que nosotros consideramos acá. Aquí tenemos todos los tipos que ustedes nombraban. Entonces, ecosistemas que son terrestres, desérticos, selvas, bosques, matorrales. Tenemos acuáticos, ríos, lagos y mares. Y tenemos mixtos, como les decía, en el que se mezcla entonces agua dulce y agua salada. Por ejemplo, en algunos casos las costas, ¿cierto? Y humedales o estuarios. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Partimos por los terrestres.
Y cómo podemos definir un desértico, ¿cierto? ¿Cómo podemos definir una selva, un bosque, un matorral? ¿En Chile tenemos todos estos? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos contar con todos ellos? Selva no, dicen por ahí. Tenemos posibilidades de encontrarnos a todos en Chile, afortunadamente. Exacto, la selva valdiviana. La selva valdiviana está categorizada en este sentido. ¿Por qué? Quizás pensaban en no, se imaginarán el Amazonas y dirán, no, nosotros no tenemos Amazonas, eso es parte de otro país. Pero sí, nosotros tenemos la selva valdiviana. Entonces, tenemos ahí la definición de cada uno de ellos, que ustedes me imagino que ya la conocen también. El desierto entonces como un ecosistema más seco, que tiene menos precipitaciones, que tiene altas temperaturas, perdón, durante el día y temperaturas que bajan drásticamente durante la noche, pero lo principal es que se trata de un ecosistema con escasas precipitaciones. No así, si nosotros miramos esa definición, decimos a lo mejor, entonces hay poca vida en ese lugar, porque tenemos escasas precipitaciones, es muy seco, al contrario, a pesar de ser un desierto, existe una rica biodiversidad en él. El bosque, por otro lado, se caracteriza por tener entonces elementos vegetales mucho más frondosos, de gran altura, y entonces se asocia inmediatamente esta mayor riqueza de biodiversidad en él. La selva implica también este bosque frondoso, pero asociado quizás en algunos casos y en los más conocidos, por eso les hablaba de la Amazonía, es la localización de zonas un poquito más tropicales, pero tenemos esta excepción con la selva valdiviana en el caso nuestro. Los matorrales están caracterizados por ausencia de árboles, entonces está asociado finalmente a arbustos que son un poquito más pequeños en tamaño o matorrales de tipo mediano entonces, y también contamos con ellos principalmente en la zona norte. Y como les decía, este tipo de ecosistemas solamente componen el 30% del territorio de la Tierra. La mayoría es mar. Ahora, vamos a los acuáticos. Ustedes mencionaban algunos dentro de los ejemplos y mirando la imagen, ¿cierto? Coincide con lo que ustedes podrían haber identificado. Dentro de los acuáticos también hay subclasificaciones y en ese sentido podemos hablar de dos tipos de ecosistemas acuáticos de agua dulce que están relacionados por una parte con los lénticos y con los lóticos. Si ustedes solamente miraran el concepto, ¿con qué se podría relacionar esta diferenciación en los ecosistemas acuáticos? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que se imaginan ustedes? Ya, Matías dice con el movimiento del agua. ¿Están de acuerdo con Matías? ¿Ya? Muy bien, entonces, están relacionados con este movimiento del flujo de la masa de agua, que finalmente puede ser un poco más dinámico o no. En ese sentido, entonces, los lénticos están asociados a los lagos, a las lagunas, y en el caso de ecosistemas que son artificiales, a los embalses cuando están construidos, y a los lóticos cuando existe un flujo del caudal en el cuerpo de agua dulce en este caso. Nosotros contamos Jenny, con bastantes ríos. Jenny, una consulta, Dime. que uno puede pensar en la velocidad, como lo mencionaban por ahí, pero también me imagino que la profundidad, porque al final eso también te indica la cantidad, como los ecosistemas que se pueden ir formando. Hay especies que requieren poca luz y de baja temperatura y otras un poquito más de luz, y eso en los Claro, lagos se puede dar. Igual tenía un caudal, porque los lagos entra agua por un lado y está saliendo a desembocadura, por lo tanto igual hay un flujo, hay un caudal, pero más lento, ¿no? Pero el caudal igual está ahí. Entonces, claro. qué otra cosa aparte de la velocidad también te influye? Como En pregunta. este tipo de clasificación, en esta nomenclatura, está solamente relacionado
con la movilidad del flujo de agua. Pero hay otra diferenciación, por ejemplo, que está relacionada con la temperatura. Hay una termoclina, que es una línea de base en la cual hay diferencias de temperatura y que está relacionado, por ejemplo, con la incidencia de luz solar. En el caso de los lénticos, de los lagos, de las lagunas, se puede dar un poquito más en forma determinada esa diferenciación de temperatura. Y la diferenciación de temperatura a raíz de la incidencia de luz solar también va a determinar la biodiversidad que va a existir entonces sobre la termoclina o bajo la termoclina. Eso se da en ambientes acuáticos de agua dulce y en ambientes acuáticos de agua salada. Y ahí volvemos un poquito a lo que yo les mencionaba anteriormente. Cuál importante es la incidencia de la luz solar. La energía solar es la base finalmente del ecosistema, para permitir entonces esa productividad, incluso esa determinación de la incidencia de luz solar también va a determinar, valga la redundancia, cuál va a ser la biodiversidad asociada a esa incidencia de luz solar. Entonces ahí es bien importante. Pero este tipo de definiciones o de clasificaciones está asociada principalmente al movimiento del agua. Vamos a la definición, ay, se me quedó pegado esto. Ahí, de los lénticos entonces. Embalse, ¿cierto? Como una acumulación de agua producida por una construcción que viene a sustentar, en algunos casos, una realidad que tiene que ver con la escasez hídrica, que tiene que ver con el poco acceso al agua, que en algunos casos se ha considerado como una de las opciones para poder sostener el uso del recurso por las poblaciones. Por lo tanto, es una acumulación de agua que está construida por el ser humano. Hay algunos animales en el sur de Chile que trabajan con construcciones que son un poquito más en otro nivel, pero que también retienen el curso de las aguas en los ríos para poder desarrollar la vida. La laguna es obviamente, ¿cierto?, un depósito de tipo natural que está separado del mar y tiene cierta profundidad en ese sentido. El arroyo, que está un poquito más asociado a lo que nosotros conocemos como los esteros en el país. Es una corriente natural de agua que está relacionada, ¿cierto?, con un escaso caudal, que a diferencia, ¿cierto?, de un río es una envergadura un poquito menor, que incluso llega a depender entonces de las estaciones del año. Desaparece en algunos casos, incluso cuando los veranos son mucho más intensos, y vuelven a aparecer si es que, ¿cierto?, la lluvia retorna. No así la corriente natural de agua de un río, que tendría que considerar, como lamentablemente ocurre en Petorca, que la sequía sea por años prolongados de tiempo, con un periodo muy extenso de tiempo, para que ese río finalmente desaparezca y no contemos con él. Pero finalmente la determinación de la lluvia y de las estaciones del año en elementos más de nivel menos complejo, de menos envergadura, como los arroyos o los esteros, es mucho más determinante en ese sentido. Además, algunas veces, ¿cierto?, los ríos o los arroyos tienen algunas zonas en las que existe infiltración bajo la tierra, entonces también hay una variabilidad. Si nosotros nos acercamos al lugar donde están estos arroyos, estos esteros o estos ríos, en ciertos sectores, en ciertos tramos, podemos no encontrarlo también, dada esa infiltración bajo la tierra. Vamos a los ecosistemas que están relacionados con esta mixtura, ¿cierto? Con esta clasificación que está asociada con la mezcla de agua salada y agua dulce. Creo que en algunos de estos ejemplos la profe Pilar ya lo había mencionado los manglares. Los marismas, ¿cierto?, son ecosistemas húmedos con plantas herbáceas que pueden ser dulces, salados o mezclas. Los manglares, ¿cierto?, también lo había mencionado Pilar, permiten una retención en el borde costero de gran importancia, dada, ¿cierto?, el mayor movimiento del agua salada a través de las marejadas. Entonces permiten que los bordes costeros estén un poquito más protegidos en ese sentido,
y lamentablemente han sido muy intervenidos, por lo tanto esa protección va a mermar el resto del ecosistema que está aledaño al no tener este tipo de producciones. Los estuarios que Jenny, nosotros perdona. contamos muy... Ah, Dígame. ¿Un marisma es como lo que nosotros le llamamos una vega o no? ¿Una qué, perdón? ¿Una vega? Sí, sí, es muy parecido. Allá, ya. El estuario es entonces esta desembocadura de un río que entonces se asocia de forma directa con agua salada del mar. Nosotros tenemos aquí en la quinta región, en la Concagua, que ustedes me imagino que conocerán cuando van a la playa La Boca ahí en Concón, pueden llegar a esa desembocadura. Incluye entonces esta mezcla de agua salada y de agua dulce. En el caso del humedal, esta formación también depende del factor climático, como hablábamos en el caso del arroyo o del estero, que se intensifica entonces y se magnifica esta superficie del humedal cuando entonces los factores climáticos son beneficiosos, por ejemplo, con la lluvia, y permanece esa zona de inundación. Es bastante rico el humedal porque permite la vida de especies que migran en el hemisferio, ¿cierto? Para poder arrancar, digámoslo así, desde lugares donde las condiciones son inhóspitas o los inviernos son muy crudos. Entonces hay una rica biodiversidad de especies, sobre todo de aves, en los humedales, que permite entonces que nosotros tengamos digamos que un mayor foco en ese sentido con el cuidado de estos humedales para que podamos entonces conservarlos. Ay, me quedo pegado. Y tenemos los ecosistemas acuáticos salinos que obviamente, ¿cierto?, están asociados al océano, al mar, ¿cierto?, que tiene una composición principalmente de estos elementos que ustedes ven ahí: sodio, cloro, magnesio, calcio y potasio. Y tiene también una diferencia de temperatura bastante grande, zonas muy frías en las profundidades y zonas un poco más templadas o un poco más asociadas, como hablamos recién, a la incidencia de la luz solar con temperaturas un poquito más agradables, que también van a variar de acuerdo al hemisferio en el cual se encuentran. Nosotros estamos ahí dentro de esos 12 o 14 grados promedio cuando nos metimos al agüita ahí en la playa, es lo que nosotros podemos soportar. Sin embargo, este tipo de ecosistemas salinos cuenta con un movimiento mucho más dinámico que los ecosistemas que son lénticos de agua dulce, por ejemplo, y eso va a determinar también la biodiversidad que está asociada a ello. Por eso ahí se hace referencia a lo que son las olas y las corrientes que permiten también movilizar ciertas especies desde, por ejemplo, el sur de Chile hacia el norte o al revés, de acuerdo entonces de cómo están relacionadas y ubicadas esas corrientes marinas. Las corrientes marinas también permiten la movilización de materia orgánica, que va a ser la base fundamental de especies que están en sitios puntuales del ecosistema. Por lo tanto, mantener las corrientes, no interrumpirlas, ¿cierto?, es fundamental para la vida. Ahora, ¿por qué nosotros en Chile tenemos una característica muy relevante sobre la biodiversidad que sustenta nuestro país? Incluso si lo miramos desde el punto de vista, ¿cuál es nuestra contribución en términos de biodiversidad para el resto del mundo? En 1988, este profesor Meyer comenzó a identificar cuáles son los ecosistemas en el mundo que tenían altas tasas de biodiversidad. Y él entonces empezó con este concepto de hotspot, que finalmente son puntos calientes. Nosotros, entonces, desde el punto de vista mundial, somos un punto caliente, digámoslo así, o un sector que tiene una alta tasa de biodiversidad y que tiene una atención mundial por la cantidad de especies que hay, por la importancia de esas especies que hay en nuestro territorio.
Ese entonces es una de de los elementos que en el mundo, para el resto del mundo, nosotros somos considerados así. Para entonces la conservación de esas especies es muy relevante que si el mundo nos ve de esta forma, cabe un poquito la reflexión. Nosotros nos vemos así de importantes, nosotros consideramos que nosotros somos relevantes para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Es así la reflexión. Nosotros conocemos, por ejemplo, la biodiversidad que existe en nuestro entorno y le damos ese valor agregado y le damos esa importancia, porque si otras personas nos están clasificando en ese sentido, ¿por qué nosotros mismos no tenemos entonces la misma mirada de lo que existe a nuestro alrededor? Jenny, una consulta Dígame. también de Copuchento Ignorante. Yo tenía entendido que el hotspot está ligado a todo lo que es en la zona mediterránea acá de Chile y la interacción un poco, lo que es esta zona que está comprendida, no sé, entre quizás la región metropolitana, Valparaíso y el Maule o el Biobío, donde está esta transición de clima, ¿cierto? Donde en esta zona estamos en el semiárido, tenemos esta vegetación y ya en la Araucanía tenemos una vegetación más, o un clima más lluvioso, pero entre medio hay esta mezcla entre que tenemos de todo un poco y por eso es tan rica la biodiversidad en esta zona. Uno no lo Sí. creería, pero la biodiversidad es súper rica y por eso es un hotspot. Pero eso, entonces, como tú decís, ¿aplica para todo Chile también? O sea, ¿somos hotspot así como completo? No, no, tal como dices tú, Ah, es ya. específicamente la zona centro-sur del país que está determinada con esta alta tasa de biodiversidad que es considerada importante y relevante para el resto del mundo. Ahora, no implica, porque la mirada no puede ser finalmente solo porque la zona centro-sur está considerada hotspot, tenemos que Sí, tener el pues, foco en la conservación. O sea, al contrario, el desierto se asocia a lo mejor a una diversidad mucho menor, pero sí hay biodiversidad finalmente. Entonces el mensaje, por lo menos a mí, me gusta considerarlo de manera completa, pero claro, la clasificación que dio relevancia a nivel mundial en Chile está considerada entonces en el centro-sur del país por justamente las condiciones climáticas. O sea, claramente el desierto en el norte implica que ciertas especies no logren sustentar, ¿cierto? No logren resistir esas altas temperaturas o esa gran variabilidad de temperatura que existe entre el día y la noche. En el extremo sur también el factor ambiental es relevante. Las bajas temperaturas, ¿cierto? mm, Implican que ciertas especies no logren entonces sostener la vida con esa temperatura, con esa variación. Por lo tanto, en el medio de nuestro país existen factores ambientales que son un poquito más regulados, un poquito más equilibrados en ese sentido, y van a permitir entonces que afloren la gran cantidad de especies que existen y que eso también, al estar concentrados, implica entonces la determinación de esta zona como hotspot a nivel mundial. Ahora, esto también está determinado, como recién hablábamos, con este tipo de barreras que nos permiten aislarnos y permite también que se concentren en el centro del país, en el centro sur del país, la más alta tasa de biodiversidad que existe y que nosotros debiéramos considerar como fundamental para poder proteger, para poder conservar, dado cierto que cada vez existen mayores intervenciones, mayores impactos que nuestras propias actividades están alterando. Entonces, a pesar de existir una gran cantidad de biodiversidad, hay muchas especies que se están extinguiendo, que están pasando, por ejemplo, por clasificación de riesgo, en peligro de extinción, especies vulnerables. Entonces, por una parte tenemos este halago desde el punto de vista mundial de considerarnos este hotspot, pero ¿cuánto nosotros hacemos para mantenernos en esta categoría de hotspot? Ese es un poco el análisis y la reflexión a la que finalmente hay que llegar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista normativo. Hay que darle una vuelta entonces. Ahora, no somos los únicos, no somos los únicos. Hay alrededor de 35 hotspots declarados. Esto partió, como les decía, en el año 88. En el año 88 se determinaron alrededor de 10 hotspots a nivel mundial,
Pero fue avanzando la investigación, fue avanzando el señor Meyer aquí con el análisis y ahora a la fecha tenemos 35 definidos. Ahora, ¿cómo se define este hotspot? Concentrando un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas. O sea, no es menor, 1.500 especies de plantas vasculares, considerando las plantas vasculares que cuentan con un sistema de fluido de nutrientes y agua al interior de su estructura. Y esas plantas vasculares endémicas equivalen, como aparece ahí, al 0,5% del total de plantas del mundo. Por lo tanto, esa relevancia es la que tenemos nosotros como país. Insisto, si nosotros no nos consideramos así de relevantes, el mundo nos está mirando así, pero nosotros no realmente lo estamos considerando de esa forma. ¿Cuánto entonces es la atención que nosotros le damos a esta categoría hoy en día? Implica también entonces una alta proporción de vertebrados endémicos que habitan en este lugar y que lamentablemente están siendo fuertemente afectados por la actividad productiva humana con el tiempo, ¿cierto? Con el aumento de la población humana. Pero es importante relevar que a nivel mundial tenemos esta categoría. Por lo tanto, todos quienes están aquí presentes consideren relevante el lugar donde viven, porque estamos entonces en ese sentido reflejando un escenario que hay que conservar, que hay que mantener en atención al 100%. Como les decía, el efecto que pueda Jenny, ocurrir. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo quería aportar Perdón, algo, es un que no me datito, parecía. que acá Dígame. en Chile, que acá en Chile tenemos un proyecto de ley sobre el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Lamentablemente este proyecto todavía no se promulga, no se publica, lleva 9 años más o menos durmiendo en el Congreso, pero busca hacerse cargo de este gran problema que la profesora Jenny está comentando, de cómo conservar y cómo proteger nuestra extensa biodiversidad. Claro, lamentablemente esas situaciones se van repitiendo con el tiempo y eso tiene que ver un poco con cuál es la prioridad para el país, cuál es la prioridad para la población, cuál es la prioridad para la clase política, cuál es la prioridad para el gobierno. Y cuando hablamos entonces anteriormente de este efecto dominó, si nosotros no consideramos relevante y apuramos, por ejemplo, lo que mencionaba Camila, este tipo de proyectos, todo lo que suceda con este hotspot puntual en el que nosotros nos vemos representados tiene repercusiones en otros elementos finales, ¿cierto? En otros lugares del mundo. Claro, en otros países ha permitido una mayor atención finalmente, pero quisiéramos, considerando la relevancia que esto significa, que sea aún mayor, que eso y que vaya con el tiempo asociado, ¿cierto?, al levantamiento de normativas un poquito más estrictas quizás sobre el cuidado de esta gran cantidad y de esta gran variedad de especies que están alojadas en nuestro país, porque como les decía, lo que suceda en nuestro país va a tener repercusión en el resto del mundo considerando este efecto dominó que se genera en las cadenas tróficas al extinguir uno de los niveles de la cadena trófica, todo el resto se ve afectado. Lo mismo sucede con este tipo de declaraciones de hotspot. Todo lo que suceda en nuestro país puede determinar lamentablemente impacto en otros sectores del mundo. Ahora, aquí está el sector puntual que está declarado también, el detalle más que nada de cuál era el sector que está declarado como hotspot. Ahora, esto implica esta gran variedad, como les decía, de tener más de 1.500 especies de plantas vasculares, ha determinado, ¿cierto?, por algunas organizaciones que sí tengan atención en poder identificar cuáles son esas especies, en poder determinar
por qué es importante conservarlas, y hay ciertos estudios que a través del Ministerio del Medio Ambiente han declarado algunas cifras relevantes con respecto a esas investigaciones, y hay por lo menos alrededor de 31.000 especies nativas, considerando que las nativas son originarias del lugar donde habitan. Pueden existir nativas, por ejemplo, de Perú, nativas de Argentina, pero nosotros también tenemos nuestras nativas, y en ese sentido hay entonces una gran variedad de especies ya identificadas. Ahí tenemos algunos ejemplos como el gorrión y la lagartija esbelta, que la podemos encontrar en esta zona central muy seguido. Las pueden encontrar en un cerrito cerca de su casa, o si les gusta, yo soy de aquí estamos aquí en la quinta región, así que Coyihuay está lleno de lagartijas esbeltas por suerte. Por otro lado, tenemos especies endémicas, que son las que habitan en un determinado territorio y no es posible encontrarlas en otros lugares. Eso también está muy relacionado con este hotspot. Esas especies endémicas, si desaparecen del lugar donde han sido identificadas, donde han sido encontradas, no las vamos a encontrar en otro lugar. Por lo tanto, también es un poquito la conciencia cuando tenemos la oportunidad maravillosa de poder encontrarnos con ellas, de conservarlas. Tenemos ahí dos ejemplos, como el flamenco chileno y el pingüino de Humboldt. Y lamentablemente tenemos especies exóticas, por otro lado, que son las que han sido introducidas por diversos motivos por el ser humano en otros ambientes, en otros lugares, y que lamentablemente ese movimiento de especies de un lugar a otro ha traído consecuencias para las especies endémicas y para las especies nativas, por ejemplo. Ahora, si esa especie exótica que ha sido introducida a un lugar no original donde nació, y además, cuando ha sido introducida por el ser humano, ha tenido éxito en la reproducción y su reproducción es totalmente descontrolada, como les decía, y además ha intervenido en las especies endémicas y nativas, consideramos a esas especies exóticas invasoras, además. Entonces tienen un segundo nivel de complejidad. Ya entonces con estar incorporándose a un hábitat que no es el suyo, comienzan entonces a masificarse, no cuentan con depredadores naturales, por ejemplo, y empiezan entonces a intervenir en la vida natural de un ecosistema en el que ellas no formaban parte, perdón. Y aquí tenemos dos ejemplos, como la avispa que la podemos encontrar en todos lados, y el salmón plateado. Lamentablemente esto viene a ser respuesta de una intervención humana, ya sea para solventar una necesidad en un territorio puntual con una especie incluso natural o endémica que no se sabe cómo controlar, se trae como solución y finalmente se transforma en una tremenda problemática en la que no hay control y es muy relevante porque finalmente viene a mermar la población de especies nativas o endémicas. Aquí es súper importante lo que hace el SAT, el Servicio Agrícola Ganadero, en las aduanas, en los aeropuertos, finalmente para poder mermar un poquito lo que sucede con la introducción de especies exóticas que se transforman lamentablemente en especies exóticas invasoras en los ecosistemas. Así que no se tienten, por favor, de traer frutas, no se tienten, por favor, de traer elementos orgánicos de otros lugares en el momento de viajar, porque esto lamentablemente repercute en lo que suceda en nuestro territorio principalmente. Así que ese es un poquito el mensaje también. Ahora, de las 25, el 25% de las especies nativas en Chile son endémicas, o sea, nacen en nuestro país y solamente nacen en nuestro país, no en algún otro lugar del mundo. La caracterización que aparece aquí es del año 2017 y incluye 63% de los reptiles, 65% de los anfibios, el 50% de las plantas. Las plantas son una tentación enorme, chiquillos, para poder tener el ejemplar más bonito. Yo he visto mucha gente en los cerros cuando se encuentran, por ejemplo, con la Alstroemeria, que es una planta muy linda y que es muy tentadora para quienes la quieran tener en sus casas, pero principalmente esa planta es una planta geófita, por ejemplo. Geófita significa que crece con su bulbo bajo la tierra, desaparece en estaciones frías y aparece en estaciones de verano y de primavera.
Entonces, hay mucha tentación cuando, sobre todo con el tema de las plantas, como les decía, de traerse la plantita bonita del cerro para la casa porque le gustó a la mamá, porque le gustó a la abuelita, y eso repercute enormemente en la permanencia de esa especie en su ecosistema natural. El 11% de los mamíferos también está determinado en este informe del Ministerio de Medio Ambiente, el 55% de las aguas continentales, de los peces de aguas continentales, y solamente el 2% de las aves ha sido identificada y forma parte de este 25% de especies. Entonces los números son bastante relevantes. Considerando entonces que refuerzan estos números refuerzan esta identificación, esta clasificación de Chile como hotspot. Así que cuando se encuentren en la naturaleza, chiquillos, cuando ustedes vean que otros intervienen en esta naturaleza rica, diversa que nosotros tenemos, ahora ya saben lo importante y lo relevante que es cuidarlas. Ahora, estas especies a lo largo del territorio también se asocian a climas. Los factores climáticos son bastante relevantes, como hablábamos cuando intervino ahí David. Las condiciones y los factores ambientales determinan esta biodiversidad. Si ustedes ven la imagen, ahí aparece la gran variedad de climas que están asociados a lo largo del país. Esta gran variedad de climas también determina entonces la gran variedad de especies animales y vegetales que nosotros podemos asociar a ello. Entonces, no se queden tampoco con la idea de que la gran diversidad solamente se concentra en el sector donde está este hotspot, en el sector centro-sur del país, sino que a lo largo de nuestro país podemos identificar una gran variedad también de especies, animales y vegetales que sustentan esta categoría importante que tenemos como país. Si podemos centrarnos en la región de Valparaíso, este tema era bastante amplio, así que yo traté de mostrar algunos ejemplares puntuales de la región de Valparaíso en la que nos encontramos. Tenemos la presencia de este bosque esclerófilo, que forma parte de la zona centro-sur del país, en el que esta trilogía de Quillay, Peumo y Boldo se repite mucho en la representatividad de este bosque esclerófilo. Esclerófilo significa que está formado por especies perennes. La especie perenne es una especie que tiene más allá de 2 años de vida. Es un árbol principalmente que tiene tronco, cierto, leñoso y que tiene grandes alturas. Estos son los 3 principales ejemplares que ustedes pueden encontrarse, que conviven, que se encuentran juntos y que son más representativos de este bosque, de este grupo de vegetaciones. Y como lo decíamos, las cadenas tróficas están totalmente interrelacionadas y a este bosque esclerófilo se le asocia las especies animales que ustedes ven ahí. El rayadito, el carpinterito, el tucúquere son los principales elementos que, no los únicos por cierto, insisto, la diversidad es enorme, así que me pasaría todo el día contándole cuáles son los animales y las plantas que están en la quinta región, pero estos son algunos de los elementos que yo les puedo mencionar que están asociados entonces a este bosque esclerófilo de especies perennes, como les decía, que tienen más allá de 2 años de vida. Son ejemplares muy bonitos que ustedes pueden identificar. Hay muchos cursos que incluso hay agrupaciones que permiten ayudar la identificación de estas especies con sus cantos. Si les gusta la música, les voy a dejar unos datitos en el aula virtual de cursos para aprender a identificar a las especies de aves con sus cantos, si es que les interesa. Ahora, tenemos aquí otras especies de animales que están asociados a este bosque esclerófilo. En ese sentido para que ustedes las identifiquen. Ahí está nuevamente esta lagartija esbelta que se repite bastante, que es muy abundante, pero que también es tentadora, también es tentadora para los niños, para jugar un poquito con las lagartijas, así que ojalá la mirada fuera totalmente distinta ahora que ustedes se encuentran con las lagartijas, con la lagartija esbelta chilena. El zorro culpeo, por supuesto, en sectores mucho más de altura, en sectores un poquitito más aislados
afectados, a pesar de que últimamente, dado lo que sucede en el entorno, la intervención del hombre ha ido acercándose lamentablemente a lugares donde estos ejemplares se encuentran y cada vez es un poquito más factible encontrárselos. No los alimenten tampoco, por favor, porque eso hace que ellos busquen acercamiento con el ser humano y lamentablemente terminan muriendo, incluso por animales domésticos. Hay muchos ataques de zorros culpeos que han terminado con el ejemplar, lamentablemente. Y el ratón orejudo de Darwin, que también lo podemos encontrar en la zona central. Los roedores también son abundantes en la zona. Otro tipo de ecosistemas que son de menos altura son estos matorrales. En este caso hay una trilogía aquí que ustedes ven que está relacionado con las cactáceas, arbustos y árboles más bajos. El quisco y la puya es la que más ustedes encuentran en laderas de solana principalmente. Las laderas de solana son finalmente las que reciben más incidencia de luz solar por mayor cantidad de horas durante el día. El espino también acompaña en esta trilogía. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un proyecto en el que tuvimos la posibilidad también de restaurar este tipo de especies que son muy afectadas por incendios forestales a raíz de que se encuentran en lugares de mucha incidencia de luz solar. Y a ellos, a este matorral de espinoso, se asocian este tipo de animales, este tipo de aves, el águila, la loica, el mirlo. La loica es muy de estar en las copas de los árboles, ahí la tenemos en un espino, en Acacia cagens, y el mirlo también está generalmente en las copas de los árboles. Claramente el águila lo encontramos en zonas un poquito más de altura, pero tiene ahí el peuco, por ejemplo, que es su primo más chiquitito, que lo encontramos mucho más a la luz de las poblaciones, un poquito más cerca de los asentamientos humanos. Quizá dentro de lo que yo he estado aquí mostrando con estas imágenes, a lo mejor algunos ya los han identificado, los han visto. Sería súper bueno hacer un poquito ese análisis. El matorral espinoso también trae consigo estos roedores y estas especies también. La iguana chilena es un ejemplar también que se acerca mucho al ser humano. En Coyihuay he tenido la posibilidad de estar muy cerca de ellas, son muy, muy, muy bonitas, son bastante grandes, pero bastante tentadoras también. Así que insisto con ese mensaje en que ahora ustedes que ya conocen esto, puedan ahí ser defensores de la naturaleza. El bosque espinoso es una agrupación vegetacional entonces de árboles de más altura que tienen hojas dentadas en algunos casos y son ejemplares mucho más grandes. Este es el coyihuay, muy representativo y muy importante en términos de polinización, en términos de la asociación que tienen con la abeja chilena, por ejemplo. El algarrobo es otro ejemplar de este bosque espinoso y el tebo también lo podemos encontrar. El coyihuay también es uno de los más abundantes en la zona central de Chile. Y a ello también entonces podemos asociar estos tres ejemplares de aves muy bonitos también que los encontramos acá. La tenca es súper recurrente encontrarla en los parques, por ejemplo, en las plazas, se comen las semillas y también se acercan cuando hay algunas personas ahí comiendo, también la pueden encontrar. El bosque espinoso también está asociado a este tipo de animales, la yaca, la culebra de cola larga, está también en los cerros de Valparaíso, también se encuentran harto. Y el quique, que es un poquito más esquivo junto con la yaca, que es difícil de aparecer, pero sí forma parte de los animales que se asocian a este bosque espinoso. El matorral bajo de altitud, esto lo podemos encontrar un poquito más hacia el norte del país. Las yaretas son vegetaciones bien interesantes que están en el desierto, que son parte de las pocas que pueden resistir en ese sentido las diferencias de temperatura, pero son de mucha altura, por eso están asociados a animales que también se ubican en esa
altitudes, y la uva de cordillera es un elemento muy poco conocido, pero que también se encuentra en este grupo de matorrales. Ahora, hay algunas asociaciones interesantes para que ustedes vayan viendo este efecto dominó que yo les mencionaba al inicio, que es importante considerar, porque las especies animales y vegetales no solamente conviven, sino que dependen unas de otras, por ejemplo, para efectos de la polinización. Ahí ustedes ven a un picaflor y a un quintral, ¿cierto? Y al quisco y al murciélago. Ahora, las flores determinan a qué animales puedo atraer finalmente. ¿Y por qué atraigo a ese tipo de animales? Porque me ayudan en la polinización. Entonces, esta colaboración mutua entre animales y vegetales también es importante considerar preservar, mantener. Sin el proceso de polinización nosotros no tenemos alimentación también. Entonces, es muy relevante en ese sentido poder tener en mente que lo que sucede con una especie puede afectar a la otra, y no solamente del mismo reino, sino que de otro también que se ve afectado. La mariposa del chagual es bien conocida, habita y requiere del chagual, este es el chagual, como parte de su ciclo de vida. Cuando es larva, por ejemplo, se ubica en sectores del tallo, ¿cierto? Entre medio de la inflorescencia con la que cuenta, para poder, para que ese ciclo de vida en esa etapa de larva pueda entonces sobrevivir, para finalmente conservarse y transformarse en esta hermosa mariposa que ustedes ven acá. Y luego entonces cuando el adulto fluye, cuando el adulto se forma, ese ejemplar está entonces relacionado con la polinización, para que el chagual entonces logre formar esta hermosa inflorescencia. Las inflorescencias son agrupaciones de flores. Cada una de ellas, entonces, esta es una inflorescencia y aquí tiene una flor, otra flor, otra flor. Aquí hay una variedad enorme de colores muy, muy, muy lindos, pero lamentablemente en sectores, por ejemplo, de campo, podemos ver adornos con estas flores. Son tan tentadoras las flores que por ejemplo, en épocas de septiembre, donde está la mayor época de floración, las cortan para poder tenerlas de adorno en sus casas. Cuando existía la presencialidad, yo las vi en algunos casos, incluso en las ramadas, las vi. Así que con mucha pena las pude ver ahí. Pero bueno, eso es parte de la ignorancia también, pues de no conocer, de la desinformación. Si ahora ustedes, insisto, todo lo que ustedes pueden aprender con este curso, lo tienen que aplicar necesariamente. Los búhos, ¿cierto?, que son otros elementos, sirven claramente para el control de plagas. Como les decía, las especies invasoras muchas veces traen consigo la resolución de una problemática que está en la misma naturaleza. ¿Para qué traer otra especie si finalmente ya existe una que puede controlar a lo mejor alguna de las problemáticas que se dan en un ecosistema puntual? En este caso, los búhos y las lechuzas nos permiten controlar las plagas de roedores. Cuando las poblaciones de roedores crecen un poquito más de la cuenta, tenemos entonces ahí una ayuda fundamental, pero de nuestra propia biodiversidad. No es necesario traer otra especie para que pueda entonces solventar o resolver una problemática puntual en un lugar, en un ecosistema, en un país. Ahí está la variedad de búhas y de lechuzas que nosotros encontramos en Chile. El chuncho es el más chiquitito y es un poquito más esquivo dentro de todos los que... En algunas otras clases, cuando yo digo que el chuncho es chiquitito, como que no cae muy bien en el comentario, así que voy a pasar de largo mejor. Ahora, el ecosistema nos permite entonces sustentar la vida. Hay distintos tipos de servicios que estos ecosistemas nos brindan, afortunadamente a nosotros. Hay un poco la reflexión a qué tanto valor le damos a estos servicios ecosistémicos. Los podemos definir como condiciones o procesos que permiten que estos ecosistemas naturales se sostengan, que sostengan la vida humana y la vida de otros animales. Se dividen en servicios de soporte,
como les decía, que permiten el funcionamiento de la naturaleza, el funcionamiento de la vida, o ecosistemas, servicios ecosistémicos de provisión, de regulación y más bien culturales que se asocian un poquito más a lo que nosotros necesitamos del ecosistema. Finalmente tenemos que dar las gracias porque están ahí. De provisión, entonces, están relacionados con lo que significa la alimentación, incluso la terapia desde el punto de vista vegetal. El agüita de hierbas, cuando le duele la guatita, cuando está enfermo y se toma un remedio un poquito más natural. Y los recursos también están asociados a la alimentación, lógicamente, a las frutas, a las hortalizas. Los de regulación, que están relacionados con estabilidad, y en este sentido es muy relevante lo que aparece acá. Esta imagen es de redes sociales, es muy popular, pero ejemplifica muy bien este servicio de regulación del ecosistema en términos de temperatura. Si desaparecen los árboles, créanme ustedes que nosotros vamos a estar viviendo en un infierno, tal como aparece acá. Sin embargo, el valor de este servicio de regulación solo se considera o adquiere mayor relevancia cuando nos afecta de forma directa. Si no, prácticamente no es de relevancia. Los humedales, al tener también esa capacidad de albergar una gran cantidad de aves en el momento de la migración, también se consideran como forma parte de estos servicios de regulación. Permite la regulación de las especies. Hay otros servicios que están relacionados con los servicios culturales. Cuando nosotros pensamos en un lugar en el cual poder relajarnos, generalmente lo asociamos a un entorno natural. Eso está relacionado entonces con este servicio de recreación, de relajación y de bienestar espiritual. Las culturas antiguas, las culturas en nuestro país y en otros países, tenían mucho más conciencia claramente de la importancia de este servicio que nos brinda el ecosistema. Ojalá nosotros volvamos también a tener esa misma conciencia de lo que nos brinda esto. ¿Qué tan terapéutico puede ser incluso sentarse en la arena a mirar el mar solamente? En vez de ir a una terapia a lo mejor con medicación. Quizá ese valor, insisto, se adquiere solamente, y lamentablemente es así, cuando hay un impacto personal. Y los servicios de soporte que están relacionados con la base del funcionamiento de los ecosistemas, en este sentido con la interacción que existe con la potencia que nos da la luz solar, con la generación, ¿cierto?, de oxígeno que nos da la naturaleza, y la remoción y el secuestramiento de CO2 que se puede desarrollar con las especies vegetacionales, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo muy básico, pero no menos importante, de lo que significa mantener la vegetación en nuestro planeta, en nuestro entorno, en nuestro Chile. Miren ahí la imagen y la diferencia que puede ocasionar la presencia y la ausencia de especies vegetacionales en los suelos. Es muy importante en ese sentido conservarlas. Si no contamos con especies vegetales, la erosión de estos suelos es mucho más determinante, por lo tanto es importante mantenerlo. Y no solamente este beneficio de purificación incluso del agua a través de las especies es en los vegetales. También hay ejemplos muy puntuales, por ejemplo, que aparece ahí. Estos son ostiones que están ahí. Un ostión se dice que, según algunas investigaciones, en 24 horas puede filtrar alrededor de 100 litros de agua. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros mantener a esas especies filtradoras de bivalvos en el mar para que nos pueda otorgar este beneficio? Es súper importante mantenerlo. Ahora, ¿qué amenazas pueden tener estos servicios ecosistémicos en nuestro entorno? Lamentablemente, existen esas amenazas que van a permitir entonces mermar los beneficios y mermar entonces lo que nosotros podemos obtener de ello.
Lamentablemente, esa merma en los beneficios está asociado al impacto en la ecología que se genera por el beneficio económico. Lamentablemente, esa es un poquito la situación. Y miren lo controversial y lo difícil de poder lograr un equilibrio. Este hotspot que yo les mencionaba también está relacionado con un sector en el país en el que la mayor densidad poblacional está. Entonces, ¿cómo nosotros convivimos con esta importancia, como les decía, de tener considerado a Chile en esta categoría mundial de hotspot, con una alta tasa de diversidad, pero nosotros estamos concentrados en ese mismo espacio? Entonces tenemos que lograr la convivencia, la mejor convivencia para poder mantener esta categoría de hotspot a nivel mundial. Y en ese sentido, también podemos mencionar que en este rango de territorio, no es mucho tampoco las regiones que están conservadas por el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Hay un aumento, sí, pero sigue siendo poco. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas, claramente esto tiene que estar muy relacionado. Si queremos mantener esa categoría de hotspot, deberían entonces aumentar esas zonas de protección para que nosotros, a pesar de estar conviviendo con esta alta tasa de biodiversidad, podamos mantener esa protección y esa conservación de ese entorno. Estas son la mayoría de las amenazas entonces que están asociadas. Lógicamente la urbanización está asociada con el crecimiento de la población, la deforestación, ¿cierto? La sequía y la industria agrícola son algunas de las amenazas que estos servicios ecosistémicos tienen y no permiten que se mantengan o se van alterando su equilibrio dinámico, como yo le menciono. Los efectos antrópicos claramente entonces implican una pérdida del hábitat, una pérdida del ecosistema, una pérdida de la flora y de la fauna, una degradación del suelo, efectos en la salud de las personas, de los animales, erosión del terreno, una lenta tasa de recuperación, que eso también es relevante. No se trata de un efecto puntual que solamente se da en un espacio temporal y ni de tiempo, sino que implica una recuperación de los ecosistemas que a la luz de que estos efectos antrópicos son tan invasivos y se dan con tanta recurrencia en el tiempo, los ecosistemas no alcanzan a recuperarse de estos impactos. Existen tasas de recuperación que son naturales, pero cada vez han ido mermando más con el tiempo y necesitan un apoyo en ese sentido de distintas alternativas, procedimientos o iniciativas que permitan aumentar la tasa de recuperación de los ecosistemas. Claramente eso está afectando a nuestra biodiversidad. Los residuos que nosotros generamos, cuántos residuos generamos y cuánto impacta en ese sentido al entorno, amenazan el mantenimiento de la vida. Lamentablemente esto incide también en que los cuerpos de agua se transforman en un vertedero. Esos cuerpos de agua que están entre medio del territorio, ¿cierto? Los ríos, los lagos, el río, por ejemplo, llega todo finalmente al mar. ¿Cuánto llega al mar? ¿Por qué llega al mar? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra conciencia para que finalmente esto no llegue a ocurrir? La caza, lamentablemente, es otro de los impactos y de las alteraciones que se generan y que pueden mermar entonces estos servicios ecosistémicos. ¿Cuáles entonces son las consecuencias de la pérdida de diversidad? Múltiples, infinitas. Si nosotros no tenemos la conciencia de que por esta pérdida de biodiversidad nosotros nos podemos quedar sin alimentos, sin regulación, sin sustento, esa es un poquito la invitación, a tener esa conciencia. Y desde el punto de vista de ustedes, desde la especialidad, esta pérdida de biodiversidad también se asocia con la zoonosis, que es finalmente la transmisión de enfermedades hacia los seres humanos por otros animales. Hay un sinfín de enfermedades que han sido descubiertas, que han sido analizadas con el tiempo por la Organización Mundial de la Salud, que registra incluso un aumento de este tipo de enfermedades con el tiempo.
a la luz de lo mismo que yo les estaba mencionando, de lo que implica el aumento de la población, el aumento de la urbanización. Cuando ustedes ven las noticias, por ejemplo, en la televisión con la zona metropolitana, donde el cóndor se acerca cada vez más a espacios residenciales, tiene que ver con esto, tiene que ver con el aumento de la población y el aumento de la urbanización que va llegando y se va acercando cada vez a espacios naturales donde están entonces estos animales, donde viven habitualmente, pero nos encontramos cada vez más rápido en ese sentido con ellos. Ah, perdón, el tiempo. Sí, David, voy un poquito más rapidito, me queda muy poco. Entonces la WWF, que es una organización que está muy latente con este escenario, con lo que implica la deforestación, con lo que implica el tráfico de especies, ¿cierto? Plantea que esta alteración en la naturaleza debilita el ecosistema y propaga entonces a los patógenos para que finalmente lleguen a nosotros. Lo que está pasando, ustedes sabrán más que yo, con el coronavirus tiene que ver un poco con esto, con una consecuencia de la deforestación, con una consecuencia de la pérdida de biodiversidad, que finalmente está haciendo que nosotros tengamos cada vez más cerca enfermedades que antes estaban controladas en un ecosistema puntual entre especies animales y vegetales y que ahora las estamos viendo entonces llegar a nuestra humanidad, ¿cierto? A nosotros de manera más directa, lamentablemente, porque se han descontrolado los impactos que las actividades productivas humanas están desarrollándose en el medio. ¿Y qué rol tenemos nosotros como institución pública, la Universidad del Paraíso, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo a través de la dictación de esto es apoyar a una herramienta de gestión ambiental, que es la educación ambiental. Es relevante que ustedes hayan tenido esta intención y esta motivación por esta área. Nosotros pretendemos que este interés y esta motivación surja y se amplíe a muchas otras áreas en la universidad y a muchas otras áreas en la comunidad para que esta herramienta de educación ambiental permita mermar en cierto grado cuál es la alteración que se está generando en el entorno a través de todas las actividades diarias que nosotros desarrollamos. Por eso es relevante lo que ustedes están haciendo, es muy importante, chiquillos, porque ustedes se están culturizando en esta conciencia ambiental y cada uno de ustedes, como les decía al inicio de la clase, representan un territorio, representan una familia, representan una población. Entonces, la tarea que nosotros dejamos después de la dictación de este curso es que ustedes sean quienes ahora masifiquen este mensaje a los territorios y a las familias a quienes representan. Nosotros tenemos una pega desde el punto de vista de la academia, ahí tenemos un ejemplo que nosotros hicimos en ingeniería ambiental con un programa de restauración ecológica a raíz de lamentablemente los incendios forestales que son parte de los impactos que nosotros generamos para poder apoyar un poquito a ese ecosistema del sector de Coyehuay que se había visto afectado por los incendios forestales para poder recuperarse, para lograr en cierto grado la recuperación. Lamentablemente en este incendio fueron 90 las hectáreas que se quemaron, nosotros logramos la restauración de 9 hectáreas, solamente ese 10%, pero un granito de arena pudimos aportar, algo pudimos hacer, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ese es como mi mensaje hoy. Ahí, hasta aquí yo puedo llegar. No sé si hay más preguntas. Soy buena para hablar, disculpen, pero... Excelente, excelente. Bien, Quizá, estudiantes, esperamos la participación de ustedes, las preguntas. Jenny de José impresiones, por pidió favor. Lo para que ustedes... discusión, que fue lo que pidió Moisés la vez anterior. Los invitamos a opinar. Yo tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre una marisma y un humedal? La diferencia entre el marisma y el humedal es una mezcla en grandes sentidos con agua dulce y agua salada, se encuentra más cercano al mar y el marisma está en zonas más tropicales. Ese es un poquito la diferencia, pero también está asociado con esa mixtura de agua dulce y agua salada. Es solamente la ubicación geográfica más que nada. Ya. Yo traté de poner ejemplos que no solamente están relacionados con nuestro país.
para que conozcan un poquito más de ello. Quizás, chiquillos, a lo mejor en el chat, alguna impresión puntual con la que se hayan quedado. A mí me importa mucho que ustedes hayan podido, den su opinión sobre la clase, independiente que va a haber a lo mejor al final del curso una posibilidad. En el chat podrían dejar alguna palabrita importante que los haya representado hoy o la que hayan aprendido. Para mí sería una ayuda enorme. Constanza está pidiendo la palabra. Ah, sí, Constanza, no la veo. Hola, yo tengo una duda, que por ejemplo yo soy de aquí de Placilla y... ¿Me escucha bien? ¿Hablo más fuerte? Sí, Constanza. Ah, ya. Y tengo la duda de que, por ejemplo, hay un sector, alto sector donde hay mucho pino y está súper seco y es la parte donde se incendian y después aparecen casas, pero más como hacia más lejos y más cerca de la cascada y como adentrando de las quebradas ya empieza a haber como más variedad y como que no sé si los pinos fueron como introducidos de adrede en algún momento, porque por ejemplo hacia Forestal Alto y como hay un sector que yo no conozco, hay unos caminos medio secretos para darse en camiones, que eso lo plantaron para estar cortándolo en algún momento, hasta dónde llega esa intervención, en qué momento hay ecosistema natural, eso me confunde. Claro, la especie el pino no es nativo, el pino no es de acá, no es chileno, así que eso viene, se incorporó con el tiempo justamente para permitir la producción de madera. El pino es una especie que crece bastante rápido, si usted, no solamente en la zona, en la quinta región, sino que lo podemos encontrar en prácticamente todo Chile. Lamentablemente, la intervención al traer a esta especie introducida eh, acidifica los suelos, por ejemplo, disminuye el crecimiento de especies naturales. En conjunto con el eucaliptos también son especies bastante dañinas para el ecosistema. El eucaliptus también, por ejemplo, consume mucha agua. Y las especies nativas en ese sentido tienen mucho más regulado lo que significa el, por ejemplo, la determinación de los factores ambientales, el consumo de agua. Hay especies nativas que requieren muy poca agua y que son mucho más beneficiosas que las especies introducidas. Entonces, lo que sucede ahí en Placilla, lamentablemente, forma parte de lo que hablábamos en algún momento de la clase con respecto a estas especies introducidas que cuando ya se descontrola su crecimiento, finalmente se transforman en especies invasoras que ya no puedes regular, que ya no puedes controlar. Entonces, un poco la intención quizá, Constanza, en ese sentido es tener a lo mejor una participación mucho más activa en el sector donde tú participas, donde tú estás, el que tú representas. La mirada un poco de dar a conocer lo que está aquí en la biodiversidad chilena es que también cada uno de nosotros miremos nuestro entorno. ¿Cuántos de nosotros conocemos las especies que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos conocemos qué es lo que hay y cuáles son las problemáticas? Como tú bien ya lo has identificado, un poco lo que ha hecho la Constanza está muy bien. O sea, ya estás cuestionando tú qué está pasando, por qué se genera esa intervención, por qué encuentro esas especies que realmente no son de acá. Finalmente hay un ecosistema interesante que se pueda recuperar. Hay muchos proyectos que están asociados a la recuperación de espacios como ese. Las organizaciones comunales tienen también un rol fundamental en ese sentido. La habilitación de proyectos desde las organizaciones comunales llama un poco a la participación de cada uno de nosotros, a contactarnos con otros, a trabajar en ese sentido de forma colaborativa como comunidad para poder proteger lugares como lo que tú planteas, Constanza. A mí me pasó, yo estuve muy ligada a la 9ª región cuando estos estudiantes estaban por nacer, yo creo, y hubo en algún momento una ley que subsidiaba para las plantaciones de pino para promover la producción maderera, y uno veía con una pena enorme cómo se quemaban bosques nativos de repente de alerces milenarios para plantar pino. Para plantar pino, Ignacio, claro. a ver, ha habido varias consultas por el chat que ha estado atendiendo Camila, pero además Ignacio quiere hacer una pregunta. Ya.
Hola, profe. Hola. Sí, o sea, más que o sea, una pregunta igual, pero un comentario, o sea, su clase estuvo súper buena, pero deja como un poquito de, no sé, por lo menos de mi parte, como eh, más desesperanza que nada, porque, o sea, hay como muy pocas herramientas como para la protección medioambiental, encuentro. Entonces, eh, no sé, mi pregunta iba como más enfocada a eso, como, o sea, Se cortó su voz. Sí, claramente o sea, lo que está sucediendo tampoco se puede obviar, ¿ah? Sería quizá, creo yo, desde el punto de vista ético, no plantearles estas problemáticas también y pasarlas por alto. Es un poco mi intención, ¿ah? Es un poco mi intención para que ustedes logren evidenciar lo que la especie humana ha logrado intervenir lamentablemente en los territorios y cuál es la relevancia para nuestras vidas de lo que ha significado ese impacto. Ustedes son mucho más jóvenes que nosotros y tienen un rol que es fundamental, que es mantener lo que, lo que continúa en este mundo. Nosotros nos vamos a ir y ustedes van a quedar. Entonces el mensaje viene desde ese punto de vista para que lo que les queda de vida a ustedes, insisto, puedan masificar este mensaje, puedan compartir esta preocupación para que no sea solamente una reflexión que se da ahora en la clase, ahora siendo la 1:30 de la tarde, sino que sea una conversación que ustedes puedan tener con sus pares, sea una conversación que ustedes puedan tener con sus vecinos, para que finalmente la conciencia se genere en la población completa. Como les decía, la educación ambiental es una herramienta de gestión ambiental que está decretada en la ley 19.300, por ejemplo, de la ley de bases generales del medio ambiente, modificada el 2010. Y lo menciona tal cual porque finalmente el estar en conocimiento de lo que sucede nos empodera. Si nosotros estamos desinformados, si nosotros no conocemos lo que está sucediendo, si nosotros no logramos hacer ese clic finalmente, si no conocemos, no valoramos. Si no valoramos, no cuidamos, no preservamos, no conservamos. Entonces, lamentablemente funcionamos, Ignacio, cuando el impacto nos genera una repercusión directa en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se levantan en la mañana y se pueden bañar y se pueden tomar una taza de té, una taza de leche, pueden comer todos los días sin ningún problema? Ahora, al revés, ¿cuántas personas no tienen esa posibilidad? Se levantan en la mañana y abren la llave y no tienen agua y no se pueden bañar y con suerte se pueden alimentar. Entonces, esa mirada tiene que ver entonces con la reflexión a la que yo llamo un poco con esta clase, a tener conciencia de que lo que cada uno de nosotros hacemos impacta en nuestro entorno. A lo mejor no de manera personal, en mi casa, en mi metro cuadrado, pero sí hay otros a los que sí le impacta. Entonces, a lo mejor el mensaje puede ser muy duro, Ignacio, pero finalmente es cierto. Entonces, de ahora en adelante, tener ya conciencia tú sobre lo que está sucediendo, sobre ese tremendo impacto que hemos venido conversando ahora, permite también que en la posterioridad, con tu comunidad, con tu familia y cuando tú también seas profesional, puedas permitir que vaya a lo mejor ese impacto mermando con el tiempo. ¿Por qué? Porque ya hay conciencia de que se está generando. Entonces esa es un poco la mirada yo creo que el objetivo también de que nosotros hayamos abierto esta posibilidad junto con la profesora Eva, junto con el aporte ahí de Jorge, con Priscila que ustedes ven aquí, es a eso, a llamarlos a reflexionar sobre lo que está sucediendo y no vivir en la cotidianidad haciendo oídos sordos sobre lo que otras poblaciones, sobre lo que otras personas u otros territorios están viviendo. Ese es un poco el mensaje. Creo que por ahí va la cosa.
Y así que yo creo Constanza que... está levantando la mano nuevamente, pero no sé si Ah, Ignacio no la veo. recuperó su audio porque como quedó cortado en la mitad. Sí, quedó cortado, sí. Ignacio, ¿Se escucha? sí, es que como quedaste Ahora sí. cortado en la mitad, Ah, sí, no sé en lo que había quedado, pero sí era más o menos lo que contaba la profe. perfecto. Ya, Sí, gracias. ¿Y la Connie? pues gracias a ustedes. De nada, Ignacio. La Connie, Sí, Constanza. quería comentar con lo que dijo la profe respecto a cuando uno le afecta directamente, que por ejemplo creo que en Chiloé se vive harto del turismo, entonces he visto que cuando se ponen a los vertederos se están mal localizados o mal controlados, o cuando quieren talar o quieren poner mala, bueno, un montón de cosas, la gente como común y corriente se despierta al tiro po, y se pone súper guerrero porque ese es su trabajo, pues esa es su vida. Entonces creo que igual tiene relación con que igual quizás a extremos, lugares que dependen más del turismo, están más concientizados con esto y acá como que nosotros solo vamos, trabajamos, estudiamos, como que estamos más urbanos y lejanos de la naturaleza. Claro, y en ese sentido el turismo es una actividad que mantiene la economía de la localidad. Entonces tampoco es, la mirada tampoco es detengamos el turismo en ese sector, por ejemplo. Hagamos turismo sustentable. Enseñémosle a la gente que va a ese sector a que puede ir, lo puede visitar, pero lo tiene que cuidar. No puede dejar basura, no puede intervenir en ese entorno, no puede traerse, como yo les decía, la florcita, porque pucha que la flor era bonita, yo la quería tener en mi casa, tampoco. Entonces enseñemos turismo sustentable. Ahora, cada uno de ustedes cuando viaje a algún lugar ya va a tener esa conciencia. Yo puedo ir, puedo conocer otros sectores, pero finalmente tengo que tener también esa conciencia de que ese entorno puede tener especies endémicas que yo no voy a encontrar en otro lugar. Entonces, si yo impacto en ese a tal grado a ese otro lugar, finalmente yo no voy a tener la posibilidad de recuperar la presencia de esa especie puntual en ese lugar, por ejemplo. Pero la alternativa no es a eliminar la actividad productiva como la que tú mencionas, Constanza. No es la alternativa, pero sí el equilibrio cuesta lograrlo, entre la economía, entre el cuidado del medio ambiente, entre lo social, lo cultural, o sea, es un equilibrio dinámico que hay que lograr, pero con la voluntad de todos finalmente. Y chiquillo, esto puede ser quizás un poco incómodo, ¿cierto? Pero al final son las incomodidades las que generan acciones para lograr cambios. Y es una verdad la que estamos contando y es importante, como dice Jenny, que todos la conozcan. Y esa es nuestra labor aquí, entregarles esta información para que se generen cambios. Exactamente. bien, pues muchas gracias. Estamos pasaditos 8 minutos, pero buena señal que nos quedemos entretenidos. Eva, Ajá, aprovechemos de dejar los invitados a nuestra conferencia, ya que hubo harto Harta pregunta en el interés área. respecto a los temas jurídicos ambientales. Así que lo mandamos ayer a través del correo RPPV para que puedan acompañarnos en nuestra conferencia sobre legislación ambiental, donde vamos a estar hablando con Pilar Moraga, que es una de las constructoras bases de la ley marco sobre cambio climático. También vamos a hablar con Diego Lillo, que es abogado litigante de FIMA, que es una de las principales ONG medioambientales del país. Y vamos a hablar con un profesor del UB que se llama Mario Herrera, que es biólogo marino y además abogado. Así que ojalá no se lo pierdan, participen e inscríbanse. Ahí tienen otra instancia para poder aprender. se lo mandamos en el correo a este equipo, a este grupo, porque no sé si todos los estudiantes tienen acceso al correo V. Se lo vamos a mandar, sí, se lo vamos a Sí, hacer llegar la información. Así que va a muchísimas quedar gracias. ahí. Saquemos una fotito última, chicos, un minuto. sí. Porfa, si es que se animan, es muy importante para nosotros tener estos registros de lo que estamos haciendo con ustedes. Así que si me dan un minuto. Ahora, 1, 2 y 3, miren la cámara.
Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, por tus palabras. Ya. Chao, que estés muy bien. Chao, gracias. Chao a todos.